Hola. Bueno, siguiendo con el tema que habíamos emprendido en el video anterior, llegamos a la conclusión entonces que el 90% de las enfermedades y el 100% de los agravamientos son producidos por un conflicto de diagnóstico. Y el doctor Hammer ejemplifica con un caso, ¿no? Había un niño con una pierna más delgada que la otra. Este niño vuelve un día del colegio y le dice a la madre: mamá, estoy mal hecho. Los demás se burlan de mí. Dicen que tengo la pierna izquierda más flaca que la derecha. Es normal. Los zurdos tienen la pierna derecha un poco más fina y los diestros la pierna izquierda. Siempre tenemos una pierna más fina que la otra, como también un brazo más voluminoso que el otro. Esto es tan real que si caminamos en el desierto, si nos agotamos, terminamos caminando en círculo, en el sentido de la pierna más débil, hacia el interior. Los dos pasos no son iguales y se termina encontrando el rastro que nosotros mismos hemos dejado. Si su madre le hubiera dicho en ese momento es normal, nada hubiera sucedido, pero nos encontramos frente a una mamá muy escrupulosa. Y todo lo que sigue se va a disparar allí. Déjame ver, sácate el pantalón. Ah, sí, efectivamente, voy a hablar de esto con tu padre a ver qué piensa. Ya el chico acaba de iniciar el conflicto con sus piernas. No era una burla de sus amigos, porque la madre lo confirma. El padre llega, la madre le cuenta, hacen la comprobación, una nueva confirmación. Los padres se inquietan y al chico el estrés le saltó al escalón siguiente: ir a ver al médico. El doctor dice: no puedo pronunciarme antes de ver el resultado de exámenes, que en este caso serán radiografías. Llega el radiólogo con las placas y se las da a la madre. Acá están las placas, vaya a ver a su médico. El estrés pega otro salto cuántico. El médico mide. Hipotrofía, dice, es preocupante. El chico no sabe qué significa la palabra hipotrofía, pero a cierta edad esa palabra da pánico. Conflicto de miedo de que algo grave le está sucediendo a mi pierna. Con lo que sigue vamos a tener la prueba absoluta. Es el conflicto el que crea la enfermedad. En Francia las placas radiológicas se ponen en la pantalla como si la persona estuviera frente a nosotros. Es decir, que la pierna derecha se ve a la izquierda y la izquierda a la derecha. En Alemania, por ejemplo, las placas se ponen como si tuviéramos a la persona delante de nosotros, pero dándonos la espalda. De ese modo quedan las piernas del lado en que también se encuentran las nuestras. Por lo tanto, el chico que está allí, a fuerza de estresarse por la pierna, que es medida y descrita por el médico como preocupante, la izquierda, pero que en Francia, por el método radiológico de posicionar al paciente, se ve a la derecha, como si fuera la derecha, el chico se estresa y termina siendo un conflicto de silueta en su pierna derecha. Es así como eso entra en su cerebro, es su verdad cerebral, aunque la realidad sea exactamente lo contrario. ¿Qué va a dar un conflicto de silueta? Es una de las dos maneras de decodificar
la grasa, porque cuando se alcanza la talla adulta, no se cambia más esa dimensión o talla por el resto de la vida. La única manera de cambiar la silueta ante la propia vista, ante el espejo o en el reflejo del lago, desde el inicio de los tiempos o en la mirada de los otros, es produciendo o perdiendo grasa. Los conflictos de silueta estarán en correlación con la grasa en la biología. Este niño hizo un terrible conflicto de silueta en la pierna derecha. Lo hizo en su cabeza, a pesar de que consultaba por lo fino de su pierna izquierda. Cuando llegó al consultorio no tenía nada en la pierna derecha. Y en el estrés de la consulta, el conflicto del diagnóstico se plasma como un liposarcoma, que es un cáncer de tejido grasoso o lipídico en la pierna derecha. Cáncer enteramente creado durante esa consulta a través de los gestos, las explicaciones y las previsiones del médico francés. Ninguna duda de que ese cáncer vino por la violencia del conflicto de diagnóstico, que llegó a lo profundo del cerebro de ese niño. Esto nos da entonces la prueba absoluta que acá el conflicto ha puesto a punto la creación y aparición de la enfermedad, ilustrando este principio fundamental de la biología. No puede haber aparición de una enfermedad sin aparición activa del cerebro, incluyendo los traumatismos. La grasa corresponde a la capa mesodérmica nueva, controlada por la médula cerebral, que es la sustancia blanca del cerebro. En la fase activa, cava, generando microúlceras que pasan desapercibidas, pero mientras tanto el chico juega al fútbol en la escuela y se afirma sobre su pierna derecha, ya el conflicto parece haber sido superado, así que entra en fase de reparación de su pierna derecha y se rellena, eso que antes se había acabado. Es en ese momento de movimiento natural, de mitosis de las células de grasa, que se hace el diagnóstico y que será un liposarcoma. Todo el mundo se desespera porque se habla ahora de un cáncer en la pierna derecha. Se lo opera, se le hace quimioterapia. Todo el mundo se olvida de lo que había que vigilar y que parecía tan preocupante, la pierna izquierda, que fue el motivo de su consulta. Este ejemplo del liposarcoma de la pierna derecha nos permite comprender las tres primeras leyes de la nueva medicina del Dr. Hammer. En especial la segunda, la ley de las dos fases de la enfermedad. Como el niño fue operado en el momento en que el cerebro estaba procesándose la orden de producir una masa para reparar, antes de detenerse todo el proceso de mitosis para terminar correctamente la reparación, el chico hace una recaída. Y esto es obvio. El cerebro quiere seguir reparando cuando el estrés desaparece. Pero como el niño es vigilado como la leche sobre el fuego, se pensó que el protocolo usado no era lo suficientemente fuerte. Una nueva operación para sacarle una masa de sustancia que va hasta el hueso, además de la quimioterapia muy agresiva. Al terminar el nuevo protocolo, y como el niño está siempre en fase A de mitosis, el cerebro sigue enviando masa de células de manera muy activa para reponer la sustancia y reparar biológicamente. Nuevas mitosis, lo que es interpretado por la oncología como una recaída. Lo lamentamos por el nene, no podemos hacer más nada. Ya sobrepasa nuestras posibilidades terapéuticas. Los padres desesperados están dispuestos a probar lo que sea. Escuchan al Dr. Hammer y viajan a Alemania. Inmediatamente el Dr. Hammer, que se ve que se trata de un conflicto de silueta,
y pregunta si no había un problema en aquel momento. Ah, sí, cierto. Habíamos consultado porque tenía la pierna izquierda un poco más fina que la derecha y era motivo de burla en el colegio. Es el único momento en el que recordamos la tan grave enfermedad que nos llevó a hacer las radiografías. En ese momento el doctor Hammer se dice a sí mismo: ¿por qué entonces la pierna derecha? Ah, claro, en Francia tienen la costumbre de invertir las radiografías. Allí comenzó el desarmado de la enfermedad. ¿Dónde estaba sentado? Entre mis padres. Trata de recordar, ¿tuviste miedo? Mucho. ¿Y dónde mostraba el doctor? Mostraba ahí, a la derecha. Señalaba la pierna con una regla. Conflicto de silueta en la pierna derecha. El niño hizo una masa enorme, pero después que el número de mitosis previsto por el cerebro para colmar el déficit en células correspondientes a la pérdida de sustancia fue alcanzado, la proliferación celular se detuvo. Una operación estética fue practicada para sacar el excedente de una pierna deformada por la masa, cuando ya estaba fría, y el niño sobrevivió con éxito. El poder del conflicto de diagnóstico es muy sutil cuando no se sabe, pero se vuelve evidente cuando se descubre. Otro ejemplo del doctor Claude Savage, la muñeca de trapo. Se trata de una mujer que vivió muchas historias de verticalidad, desplazamientos verticales en un clima de desvalorización constante. Las historias se van sumando hasta el día en que el nivel de tolerancia es superado y se desencadena una esclerosis múltiple. Cuando esta paciente llega, ni siquiera tenía fuerzas para ponerse en pie. Se desmoronaba como una muñeca de trapo. Sus piernas no tenían el tono muscular de base para sostenerla. Durante 2 años va y vuelve al hospital en camillas para las perfusiones de cortisona. No podía sostener a su hijo pequeño en brazos. Se trabajó con ella por un lapso de 3 años sin resultados. No dejaba de asistir, ya que era lo único que le hablaba de curación. Yo le hablo de curación porque sé que es técnicamente posible, pero también sé que es la paciente la que puede curarse, no yo el que la va a curar, dice el doctor Savage. Yo siempre digo, puedes curarte. La gente ávida de curación va a transformar esa información. Del usted puede curarse a el doctor me va a curar. Por lo que hay que tener mucho cuidado en ser preciso y exacto. El cerebro es el que filtra la realidad para volverse la sinceridad verdadera del paciente. ¿Por qué razón no se curaba? Estaba condicionada a un enorme conflicto de diagnóstico, el más grande de todos. Ella, proveniente de un origen modesto, era llevada por sus padres al hospital público, ya que no era posible pagar una consulta privada. Ese día es el inicio de la enfermedad. El gran profesor de neurología realiza su consulta magistral delante de un panel de profesores invitados, asistentes, internos, externos, y aprovecha este caso para hacer una exposición brillante. Pero para la joven, el profesor dijo, es incurable, mostrando el escáner y afirmando, acá están las placas. Entre la esperanza que le dan mis palabras, puedes curarte, y la certeza absoluta del diagnóstico del gran profesor, no había ninguna relación. En lo más profundo de sí misma, en su inconsciente, su certeza absoluta era, no me puedo curar. Es de lo que yo me tenía que dar cuenta para permitirle curarse. Es la fuerza terrible del conflicto de diagnóstico. Entonces se me ocurrió una idea. Presentarle a una antigua paciente curada de esclerosis múltiple, con parálisis de las 2 piernas y una mano, que para ese momento ya estaba perfectamente bien. Cuando mi paciente vio a esta mujer,
subir las escaleras fácilmente no lo podía creer. Charlaron sobre ciertos aspectos de la enfermedad, todos los gestos de que la joven teme, la patología, las sensaciones, las caídas, los hormigueos, las recaídas, todo, absolutamente todo lo que ella sentía. La otra mujer lo había sentido. Allí, frente a tal evidencia, la creencia hizo un vuelco. Entonces se puede realmente curar. Y entonces el doctor Savak tiene razón y no el gran profesor. Su conflicto de diagnóstico se quebró. Todos los mensajes que estaban en su cerebro, en su psiquis, entraron a toda velocidad en los circuitos biológicos correspondientes y por lo tanto en la vertiente biológica de su cerebro, y en 6 meses estaba curada de su esclerosis múltiple. Hoy lleva una vida familiar normal con su marido y sus 2 hijos, sube y baja escaleras con su hijo o su perro en brazos. Esta joven mujer vino a dar testimonio en un seminario de 1995, llegó en bicicleta como yo le había pedido, dio una vuelta en bicicleta alrededor de la sala y luego contó su historia. Bueno, 2 historias que muestran a las claras el efecto que produce en un cerebro biológico un conflicto de diagnóstico. Y es algo que le puede pasar a cualquier paciente ante el inicio de una enfermedad. Bueno, seguimos en otro video.